Bueno, chicos, entonces ya estamos grabando mm, y inicio a la primera presentación, que es la electrodinámica. Entonces acá vamos a hacer un recorrido muy histórico por la electrodinámica, ¿cierto? Mm, pero que a mí me parece que es construir la noción de la onda. Esencialmente, entonces, aquí, bueno, ahí está el contenido del curso, donde vamos a subrayar que vamos a comenzar con la electrodinámica. Vamos a hacer un camino hacia George Green. ¿Cómo fue el camino que corrió históricamente para llegar hacia George Green? Profe, qué pena la Sí. interrupción, no está compartiendo la pantalla. Ok, disculpen ahí. Muy bien, pues acá ya estamos compartiendo la pantalla, estamos grabando. Y ya hemos admitido a todos los que están en la sala de espera. Entonces podemos continuar. Bueno, entonces después vamos a ver que George Green y su contribución, que fue lo esencial. Entonces vamos a ver, después de George Green, vinieron Michael Faraday y James Clerk Maxwell, bueno, que son conocidos para todos ustedes. Y ya pues los objetivos y la bibliografía ya los repasamos. Entonces, esencialmente, todo esto comenzó con Charles Agustín de Coulomb, ¿cierto? Entonces, Coulomb tenía un experimento básico que es la proporción para medir fuerzas. Y Coulomb planteó las leyes cuantitativas de la electrostática en 1777. Esencialmente, Coulomb lo que hizo fue descubrir que la fuerza entre dos partículas era directamente proporcional a la carga que él podía aislar, porque en sus experimentos él podía aislar cargas puntuales del concepto de una carga puntual, ¿cierto? Esa fuerza que él podía medir con algo parecido a un dinamómetro, no estoy seguro cuál era el instrumento en este momento, ¿cierto? Estoy seguro que no era un dinamómetro, no creo que los dinamómetros existieran en ese tiempo. Pero era algo muy parecido con un dinamo, para medir una fuerza. Y esa fuerza, a medida que usted apartaba las cargas, digamos que esa fuerza se reducía con el cuadrado de la distancia entre las cargas y era directamente proporcional al producto de la magnitud de cada carga. Otros estudios de Coulomb fueron los estudios sobre fricción y magnetismo. Estos estudios están en la colección de Mémoires relatives à la physique, que es un ensayo, una serie de ensayos que él publica en francés en 1784. Entonces, este es el comienzo de todo, porque nosotros siempre habíamos tenido históricamente una curiosidad por la electricidad, ¿cierto? Desde los griegos y una curiosidad por el magnetismo. Por ejemplo, antes de Coulomb ya se había viajado con la brújula, ¿cierto? Gilbert ya había hecho esos viajes, los chinos ya habían experimentado con el magnetismo. Bueno, dentro de la cultura china era muy popular experimentar con el magnetismo en ese tiempo. Y había esa curiosidad, pero digamos que Coulomb comienza a colocar, a sentar las bases del estudio teórico de todos estos fenómenos. Después de Coulomb, digamos que uno que es muy conocido para la mayoría de nosotros es naturalmente Carl Friedrich Gauss, ¿cierto? Entonces, es interesante notar, esto es algo que hasta que uno no lo estudia profundamente, yo por ejemplo no lo sabía hasta que vi mi curso de electrodinámica clásica en el doctorado, eh, la ley de Gauss para el campo eléctrico, que nosotros la conocemos como esta integral que tenemos acá, esta integral doble de E punto de A igual a la carga encerrada por la superficie S que define la integral doble sobre epsilon sub 0.
este trabajo inicialmente fue publicado en el campo de la gravitación. Es decir, Gauss no contribuyó, hasta donde yo tengo entendido, en este campo de la electricidad, ¿cierto? Entonces él lo hizo para la gravitación y lo hizo en paralelo con precedido por Joseph Louis Lagrange, que también trabajó en la parte de mecánica. Entonces, esencialmente, la pregunta que ellos tenían era una pregunta de flujo, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos varias superficies, diferentes tipos de superficies, ¿cuál era el flujo? Y se dieron cuenta que el flujo era independiente de la forma de la superficie, pero era dependiente de lo que estaba causando el flujo, ¿cierto? Entonces ahí les puse un billetico alemán que tenía Gauss, cuando estaba el marco alemán vigente, ahora no creo pues que hayan euros con la cara de Gauss. Entonces, en el caso eléctrico, Q encerrada es la carga eléctrica encerrada por la superficie de integración S, y esa es la carga que genera el campo, ¿cierto? Entonces, y como Gauss pudo demostrar, ese flujo es independiente de la superficie que encierra la fuente de campo. Entonces, esencialmente esta fue la ley de Gauss. ¿Por qué la coloco acá tan temprano? Esencialmente porque es importante para las publicaciones de André-Marie Ampère, que son las publicaciones que dan origen a la electrodinámica, tener en cuenta lo que hizo Gauss. Entonces, Gauss hizo dos cosas para la electrodinámica. Una, este trabajo en el campo de la gravitación, que es muy importante, porque nos da a nosotros una generalización para entender el flujo y de qué depende el flujo sobre una superficie. Dos, trabajó así como Poisson, como Denis Poisson, trabajó en la teoría potencial, ¿cierto? Entonces, y de ahí se iba a pegar Green para hacer su formulación de la electricidad en términos de funciones potenciales, ¿cierto? Entonces, a Green lo precede el trabajo de Gauss en el campo de funciones potenciales y lo precede el trabajo de Denis de Poisson. Ahora, es interesante notar, uno puede notar que a partir de la ley de Gauss, nosotros podemos obtener la ley de Coulomb, ¿cierto? Entonces, algo importante en física es que cuando nosotros formulamos una nueva teoría, ya el conocimiento establecido, lo que se conoce sobre ese campo de estudio, tiene que poderse reproducir a partir de esa nueva teoría. Eso es muy importante. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la mecánica cuántica, si yo trato de obtener las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica a partir de la mecánica cuántica en un límite tiene que poder reproducir las ecuaciones de la mecánica clásica. Es decir, la mecánica clásica tiene que estar contenida dentro de la mecánica cuántica, ¿cierto? Esencialmente, como ya se conocía la ley de Coulomb tenía que poderse obtener a partir de la ley de Gauss, y eso es lo que nosotros vemos acá cuando evaluamos esta integral doble en coordenadas esféricas. Vemos que el diferencial de área en esféricas es simplemente r cuadrado seno de teta de phi. Calculamos la integral doble, obtenemos esta relación, despejamos el campo eléctrico, que es el mismo campo eléctrico que obtenemos con la ley de Coulomb. Y como sabemos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, de ahí podemos tener la ley de Coulomb. Entonces aquí hay dos constantes importantes. Entonces la primera constante es la constante de Coulomb, que es 8.98 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, y epsilon sub 0, ¿cierto? La permitividad de espacio libre es 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados. Esto, tengan presente este epsilon sub 0 que va a ser muy importante en nuestra discusión. Mucho. La constante de Coulomb no nos interesa a nosotros en la discusión que vamos a tener. Ese es epsilon sub 0. Ahora, para nosotros estudiar la estructura de la electrodinámica, entonces es importante nosotros poder, primero que todo, extraer la simetría de las leyes de la electrodinámica. Para eso, entonces nos vamos a poner de acuerdo en una cosa. Vamos a poner de acuerdo si vamos a trabajar con
la representación integral de las leyes de la electrodinámica o la representación diferencial. Para obtener las ecuaciones de onda, entonces, es más importante la representación diferencial, y de la representación diferencial vamos a poder obtener la simetría que queremos ver. Esencialmente, para yo, digamos, trasladar o para yo obtener esta ley de Gauss en forma integral, expresarla en forma diferencial, vamos a utilizar el teorema de la divergencia de Gauss, que me dice a mí que una integral triple, una integral sobre un volumen de la divergencia del campo vectorial F por el diferencial del volumen es sencillamente igual a la integral de flujo de ese campo vectorial. O sea, a la integral sobre una superficie cerrada que delimita el volumen B. Esto es importante aquí ver cuál es la relación entre S y B, tanto en este teorema como en el teorema de Stokes, la relación entre una trayectoria y la superficie. Entonces aquí, esta superficie S es una superficie que delimita este volumen V, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Si V crece infinitamente, S también. ¿Listo? Entonces, esta es la integral doble sobre S de F punto de A. Entonces, la carga encerrada la podemos expresar como Q encerrada. Q encerrada igual a la integral triple de la densidad volumétrica de carga, ¿cierto? Y entonces, esencialmente lo que nosotros podemos ver en este caso es lo siguiente. Podemos aplicar el teorema de la divergencia de Gauss a la parte del lado izquierdo de la ley de Gauss en forma integral y la escribimos como la divergencia de E igual a diferencial de B. Y como esto en esencia es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, utilizando esta expresión para la carga encerrada, la que tenemos acá, entonces podemos llegar a esta expresión de acá, que ya tenemos dos integrales de volumen. Si colocamos todo en un solo lado de la ecuación, tenemos que la divergencia de E menos ρ sobre epsilon sub 0 es igual a 0, o su integral sobre el volumen, y de ahí obtenemos la forma diferencial de la ley de Gauss. Entonces, esta es nuestra primera ley de la electrodinámica. Entonces, y ya vamos a ver qué es lo que requerimos nosotros en términos de simetría para formular leyes. ¿Listo? Eso es un punto importante. Para eso vamos a ver el teorema de Helmholtz y las fuentes de campo. Entonces, vamos a ver una cosa. El teorema de Helmholtz es un teorema que dice que un campo vectorial F se puede expresar como el gradiente de algo que tengo acá más el rotacional de otra cosa. Entonces, si ustedes, digamos que no se sienten cómodos con el concepto de campo vectorial, rotacional, gradiente y todas esas cosas, yo les recomiendo que, digamos, se pongan como a repasar esos temas, porque digamos que ese es el lenguaje básico que necesitamos para poder construir todo esto. Este campo vectorial, como es el gradiente de algo más el rotacional de algo, esencialmente el problema electrodinámica es, para determinar ese campo vectorial, es determinar esos dos algos que tenemos ahí. ¿Listo? Es un campo general. Acá no estoy hablando ni de campos eléctricos ni de magnéticos, ¿cierto? Esto es muy general. Pues esencialmente este campo vectorial requiere del conocimiento de psi de R y de gamma de R. Si no tenemos el conocimiento de psi de R y de gamma de R, entonces no podemos caracterizar nuestro campo, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos dos cosas, esencialmente. Necesitamos saber la divergencia del campo vectorial y necesitamos saber el rotacional del campo vectorial, ¿cierto? Cuando ya tenemos la divergencia y el rotacional, entonces vamos a ver que la divergencia y el rotacional están igualados a algo que he colocado acá en azul. Ese algo que coloqué en azul, en teoría electromagnética se llaman las fuentes. La divergencia
es naturalmente igual. De un campo va a ser igual a una fuente de divergencia y el rotacional de un campo va a ser igual a una fuente de circulación. Entonces, vamos a ir estableciendo el vocabulario. La divergencia tiene que ver con un flujo, es este lambda de R de acá, puede ser una fuente de flujo, y el rotacional tiene que ver con una fuente de circulación, que es este kappa. ¿Listo? Cuando ya tenemos definido divergencia y rotacional del campo, podemos utilizar en esencia, podemos utilizar la ecuación que define el campo en términos del gradiente y el rotacional de estas dos componentes para obtener una ecuación de movimiento para psi y para gamma de forma tal que se puedan solucionar. Y cuando solucionamos esas ecuaciones de movimiento obtenemos lo que podemos observar acá. Obtenemos que gamma es igual a 1 sobre 4pi que multiplica la integral de volumen de lambda de R' sobre R menos R' de V'. ¿Cierto? Simplemente le coloco las primas para que ustedes observen que la integral va sobre un sistema de coordenadas primado. ¿Cierto? Y gamma de R es igual a 1 sobre 4pi que multiplica la integral sobre el volumen de kappa de R' sobre R menos R' de V'. Vamos a establecer otras nociones. Estas funciones gamma y psi se llaman potenciales. ¿Listo? Como podemos ver, psi debe de ser un escalar, porque uno le saca el gradiente, es un escalar, ¿cierto? Y gamma debe ser un campo vectorial. ¿Eso qué significa? De ahora en adelante vamos a llamar a este tipo de funciones psi, las vamos a llamar potenciales escalares, y a este tipo de funciones gamma las vamos a llamar potenciales vectoriales. El teorema de Helmholtz, entonces, establece que para conocer completamente a f, hay que conocer su divergencia y su rotacional. Si no conocemos su divergencia y su rotacional, la información sobre ese campo es incompleta. ¿Por qué? Porque para poder hallar psi y gamma necesitamos una relación entre psi y lambda y entre gamma y kappa. En estas soluciones integrales que yo tengo acá de estos potenciales, como vamos a ver en la posteridad, tenemos la función de Green. Ahí se ve la función de Green. Vamos a ver si ustedes la pueden sacar ahora. Ahí hay la función de Green. ¿Cuál será la función de Green ahí? Algo es la función de Green. Recuerde lo que les mencioné ahorita sobre la función de Green cuando estamos viendo los objetivos y los logros del curso. Pues ahí está la función de Green. Ahora, nosotros bien dijimos que la divergencia es igual a una fuente de flujo. Entonces, como podemos ver aquí en estas figuras, una carga positiva es una fuente de flujo positivo, una carga negativa, es decir, de flujo saliente de una superficie. Una carga negativa es una fuente de flujo entrante a una superficie, ¿cierto? Y una carga negativa y una carga positiva que forman un dipolo eléctrico, esencialmente, o pareciera que fueran una fuente de circulación. No lo son, pero parecían, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver que las fuentes escalares de campo son asociadas con la divergencia de campo, las fuentes vectoriales son asociadas con la rotación del campo, y la divergencia del campo eléctrico es la que calculamos anteriormente, es decir, la ley de Gauss en forma diferencial. Entonces, ahora ya vamos viendo que lo importante es tener la divergencia del campo eléctrico y magnético y el rotacional del campo eléctrico y magnético para que estos queden completamente determinados. Bueno, entonces, después de todas estas cosas, digamos, cómo comenzó a surgir el debate o cómo comenzó a surgir la idea de estudiar estas cosas, a pesar de que en el tiempo de nosotros, digamos que esto es muy
sea, todos nosotros de alguna forma tenemos una curiosidad por la electricidad, el magnetismo y el espacio. Digamos que esas tres cosas no le salva a nadie. Entonces, por ejemplo, si usted al lado de la casa suya ve un trueno caer y el transformador se estalla, eso siempre le causa curiosidad, ¿cierto? Cuando uno ve un rayo por allá a la distancia, ¿sí o no? Entonces, todas cosas siempre han causado curiosidad, pero mmm, en algún punto de la historia, como todo en esta vida, a lo que no se le conocía origen, se le asignaban, digamos que origen esotéricos y divinos y cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, esa no era la excepción con la electricidad. Hasta 1791, realmente hasta Coulomb, la electricidad era, la estudiaba, los intelectuales lo que estudiaban era mecánica. Usted puede revisar los anales de la época y que estudiaban, por ejemplo, los intelectuales como Bernoulli, como Lagrange, ¿cierto? Estudiaban mecánica. Toda esa gente estudiaba mecánica. Entonces, la electricidad, ¿quién estudió la electricidad? O sea, una persona que estuviera lo suficientemente chiflada para que le gustaran las cosas. Fue hasta que estos dos señores pusieron sobre la mesa el debate sobre la electricidad y el origen de la electricidad, que los intelectuales se comenzaron a tomar en serio el estudio de la electricidad. Eso usted lo puede revisar. Es una revisión bibliográfica consciente acerca de esto. Va a poder dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces, ahí, en ese caso, en ese caso, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Albani y teníamos a Alexandro Volta. Entonces, Alexandro Volta básicamente tenía una teoría de que el origen de la electricidad y el movimiento de cargas eran las reacciones químicas. Lo voy a resumir mucho. Y Luigi Galvani, que era un fisiólogo que trabajaba con anatomía, era anatomista también, decía, no, la electricidad para mí tiene un origen animal, por unos experimentos, unas observaciones que hizo él en un laboratorio con unas ranas, unas ancas de rana y una espátula. Entonces, básicamente hubo un debate entre estos dos. Uno decía que la electricidad venía de reacciones químicas y el otro que venía de los animales. A la postre, Michael Faraday, que es de mis científicos favoritos, precisamente por ese tipo de cosas, reconciliaría las dos posturas, introduciría la constante que lleva su nombre. Este debate fue tan popular que inclusive suscitó el interés de personas del campo de la literatura y de la historia. Es un debate muy popular que se dio en Inglaterra. Entonces, y por este debate fue, por ejemplo, que Mary Shelley escribió, por ejemplo, el libro de Frankenstein, todas esas cosas. Porque el Frankenstein de María Shelley esencialmente es el Luigi Galvani, que es un médico fisiólogo que se roba partes de los cementerios para experimentar con muertos y determinar si el origen de la electricidad es realmente animal, ¿cierto? Entonces, esto fue algo que realmente cambió la forma como nosotros veíamos en esa época como raza humana la electricidad y el magnetismo. Entonces, esto fue muy importante. Este es el punto de partida del estudio de lo que todos nosotros conocemos como electricidad y magnetismo. Entonces, había dicho Volta, pues todo digamos que un tipo intelectualmente honesto, desarrolló la batería o la pila voltaica con dos electrodos y unas soluciones químicas que se basan en reacciones de óxido-reducción. Y esto verifica la hipótesis de Galvani sobre la hipótesis de Volta sobre los experimentos de Galvani, que era esencialmente que dentro del cuerpo humano, dentro de los animales, habían reacciones químicas que generaban electricidad. Y no estaba equivocado. Pero fue tan intelectualmente honesto Volta que le puso a esto la celda galvánica. Que él reconoció que Galvani, digamos que había sido el precursor de esas ideas. Después, ya en ese tiempo, digamos que conocía bastante sobre el magnetismo, pero nadie
se había atrevido, o sea, nadie estaba como tan loco como para decir que estaba estudiando magnetismo, ¿cierto? Eso era una novedad. Eso es como de hoy en día, este mancito que estudia los ovnis, los extraterrestres en History Channel, es más o menos como parecido, ¿cierto? La diferencia es que eso no tiene soporte y esto sí. Entonces, Hans Christian Ørsted, un danés, se preguntó si nosotros, y por eso era importante lo de Galvani, que Galvani y Volta le dieron apertura a la discusión sobre la electricidad. Ahora hubo una serie de personajes que se comenzaron a preguntar cuál será la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿cierto? Y dentro de esos personajes estaba Christian Ørsted. Entonces, ¿qué hizo Ørsted? Esencialmente, él estableció unas reglas de campo magnético, cuál es la intensidad y la dirección de un campo magnético, norma netamente empírica de un laboratorio, porque tenía unos conductores en el laboratorio y esencialmente lo que él hizo en su laboratorio fue que observó que cuando a través de esos conductores circulaba corriente, ya fuera en dirección paralela o antiparalela, esos conductores ejercían una fuerza el uno sobre el otro. Entonces, él dijo, debe haber una relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Y él comenzó a estudiar esto. Y derivó una ley empírica, que muchos la conocen como la ley de Ampere, y yo no tengo ningún problema, ¿cierto? En donde dice que la integral de línea del campo magnético por el diferencial de línea sobre la trayectoria ha de ser igual a una constante por la corriente que circula por el conductor que genera el campo magnético, ¿cierto? ¿Cómo sabía que había magnetismo él ahí? Porque ya se conocía el magnetismo desde la época de los griegos. La atracción y la repulsión metálica, ya se conocía, ¿cierto? Entonces, eh, mm, este campo magnético, cuando uno elabora esta expresión, a la postre nosotros podríamos entender, o en la época, los físicos de la época podrían entender, que ese campo magnético seguía unas reglas y basándose en las reglas de Ørsted, que era intensidad de campo magnético, el campo magnético era proporcional a la corriente, entre más corriente, más campo, entre más lejano el conductor que cargaba la corriente del punto donde se quería eh, evaluar el campo magnético, entonces menos intensidad de campo, pero sobre todo, y el gran atributo de Hans Christian Ørsted fue el siguiente, fue descubrir cuál era la dirección del campo magnético. ¿Y cómo hizo eso? Con una brújula, ¿cierto? Entonces, estos experimentos también serían reproducidos por dos físicos franceses muy importantes, más el primero que el segundo, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, ¿cierto? Entonces, ¿qué habían visto ellos? Visto que cuando se colocaba una brújula en un punto que tenía una cercanía con un conductor que cargaba corriente, a diferencia de lo que se esperaba por la relación con el campo eléctrico que ya conocía, el campo magnético tenía una dirección perpendicular al vector o, digamos, a la línea que unía el conductor que transportaba corriente y el punto donde estaba midiendo el campo. Eso era, digamos, eso básicamente fue inesperado en esa época. Eso dio origen a esta ley que nosotros vamos a utilizar en algunos cálculos que vamos a hacer, que se conoce como la ley de Biot y Savart, ¿cierto? Esencialmente es una ley, yo no la llamaría ley, pero pues en la literatura se llama ley. Es una ley que nos permite a nosotros determinar la magnitud y la dirección de un campo magnético conociendo la corriente y conociendo el diferencial de línea, que es el vector diferencial que se orienta en la dirección de la circulación de la corriente. De esto vamos a hacer cálculos, entonces no se preocupen mucho por las definiciones en este, simplemente el concepto. Y después de eso llega ya como precursor Hans Christian Ørsted y Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Entonces llega André-Marie Ampère. ¿Y quién no conocía Ampère?
Él escribió un ensayo muy importante. El Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniques de l'expérience. Eso significa unas memorias de la teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos únicamente deducidos por experiencia, ¿cierto? Esto no está en inglés. Ustedes pueden copiar este título y lo buscan el ensayo. El ensayo lo toma muy fácil si lo buscan en francés. Si a ustedes les gusta este cuento, yo les recomiendo que se lean ese ensayo. Ese ensayo es absolutamente maravilloso para no entender la electrodinámica. O sea, este man era un subvalorado de la época. Fue, en mi opinión, realmente, digamos que que fundó todos los cimientos con los que nosotros hoy estudiamos electromagnetismo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden buscar ese ensayo, es muy importante. Dentro de ese ensayo, digamos que mucho sobre la experiencia y sobre el experimento que se hacía en el electromagnetismo en la época, pero de ese ensayo es que él formula una ley parecida a la ley de Coulomb, que esta es la ley de Ampère, la que yo tengo acá para la fuerza. Sería un mu sub 0, ahí me faltó el mu sub 0, sobre 4pi, dos integrales de línea, de I1 por DL1 cruz I2 por DL2 cruz AR12. Les voy a explicar qué es eso. I1 y I2 son las corrientes por cada conductor. Gamma 1 y gamma 2 son las trayectorias que describen la circulación de corriente por cada conductor. DL1 y DL2 son los diferenciales de línea que describen cada trayectoria. Y AR12 es un vector unitario que describe la posición relativa entre los dos diferenciales de línea. ¿Listo? Entonces, y naturalmente R12 pues es la distancia que hay entre los dos diferenciales de línea no unitaria. ¿Qué es lo interesante dentro del ensayo de Ampère sobre esta ecuación que yo les estoy mostrando? Que Ampère demuestra que esta ecuación es completamente consistente con la ley de Biot-Savart. ¿Eso qué significa? Que si es completamente consistente con la ley de Biot-Savart, como podemos ver acá, entonces la ley de Biot-Savart ha de poder obtenerse a partir de la ley de fuerza de Ampère, y esto implica que el mediador de la fuerza de repulsión o de atracción entre esos dos conductores es el campo magnético que genera cada conductor. Entonces, eso fue muy importante en esa época porque había, digamos que había una pregunta que se hacían en la época y era, ¿para qué sirve un campo magnético? O sea, ¿qué sirve? Entonces, y esa pregunta se debía a que el campo magnético era un campo que no producía trabajo, no como el campo eléctrico. Usted con el campo eléctrico mueve una carga. El campo magnético es un campo magnético no solo que no es conservativo, sino que no produce trabajo. Aquí resumimos los experimentos de André-Marie Ampère que están en el ensayo. Fuerzas de repulsión y atracción entre conductor portador de corriente estacionaria y un imán. Fuerzas de atracción y repulsión entre espirales de corrientes estacionarias planares, es el primer experimento que él describe. Fuerzas de atracción y repulsión entre conductores rectilíneos portadores de corriente estacionaria. Torque ejercido por una espira de corriente sobre otra espira. Torque ejercido por la Tierra, el campo magnético terrestre, sobre una espira portadora de corriente. Descubrió que la corriente eléctrica fluye a través de la batería, contrario a la creencia científica de la época. Ahí no teníamos ni idea de que la batería fluía una corriente, ¿cierto? Pensaba que simplemente arrancaba de un terminal de la batería y terminaba en el otro. Planteó el concepto de corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Investigó los torques entre espiras de corrientes iohelicoides alrededor de tubos de vidrio. Reprodujo el experimento de Hans Ørsted,
electrodinámicamente reemplazando la aguja magnética por una espina móvil que transportaba corriente estacionaria. Listo, entonces, como ya se nos acabó el tiempo, ya el día de mañana vamos a terminar con esta parte hacia George Green. Es que acá comenzamos con la ley de Gauss para el campo magnético, ¿cierto? Entonces, seguiremos ya con el teorema de Helmholtz y vamos a comenzar a especificar rotacionales y divergencias para cada campo. Después vamos a ver la ley circuital de Ampère. Y ya, Dios mediante, en la primera media hora de la clase de mañana, ya digamos que nos vamos a comenzar a entrelazar más con George Green y su trabajo sobre potenciales que dio origen a las funciones de Green. Entonces eso ya lo vemos el día de mañana. Entonces, yo voy a parar el enlace, me voy a desconectar y los que tengan preguntas son bienvenidos para volverse a conectar, pero no vamos a dar más clase para que cumplamos con el horario y las personas que están cumpliendo con el horario tengan la oportunidad de ver mañana lo que resta de esta sesión, ¿cierto? Entonces, los que tengan preguntas se vuelven a conectar, por favor, y yo les respondo las preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.